Bien, buenos días, bienvenidos a esta comparecencia en la que me acompañan pues, el vicepresidente y miembro del grupo de gobierno en el Consejo de Administración de la EPEAL, que gestiona los centros turísticos, y el consejero delegado de dicha entidad, para explicarles el resultado, el contenido de los informes que hemos solicitado acerca de la propuesta de la oposición, haciendo suya la del comité de huelga para desbloqueo de la huelga en los centros turísticos, que han presentado mediante un pleno extraordinario aún por celebrarse. Después me detendré en algunos pasajes literales de cada uno de esos informes y haré algunas consideraciones jurídicas, pero a modo de adelanto y sobre estos informes que son elaborados, uno de ellos por el equipo de letrados de la asesoría jurídica de la institución, 4 letrados concretamente, y suscrito por el director de Recursos Humanos, otro del propio director de Recursos Humanos, y un último de la intervención del Cabildo Insular, que no olvidemos es al que supedita la propia propuesta, la efectividad del acuerdo propuesto por la oposición, vuelvo a insistir. Lo primero que tengo que decir de estos informes es que concluyen de manera expresa, además, los dos primeros, tanto el de los juristas como el de Recursos Humanos, de manera muy rotunda, que el acuerdo de adoptarse sería nulo de pleno derecho. Además, explican, ambos informes, o vienen a explicar con relativa claridad, que la empresa, que la dirección de la empresa sí ha ejecutado correctamente la sentencia del TSJ, al contrario de cómo se ha venido diciendo por parte del comité de huelga, y también se sobreentiende por parte de la oposición y del entonces parte del grupo de gobierno Partido Socialista. El informe de intervención además dice de manera expresa que no es posible ordenar el pago. Nos estamos refiriendo a lo que está reclamando el comité de huelga hasta tanto no se resuelvan las demandas de carácter individual interpuestas por los trabajadores de los centros, que es lo que ha venido sosteniendo en todo momento la dirección de la empresa. Voy a detenerme ahora en algunos pasajes concretos de esos informes para después entrar, como les decía, en las consideraciones jurídicas. Y dice literalmente así el informe del director de los servicios jurídicos, de la dirección adjunta y de 2 más de los letrados que conforman la asesoría jurídica del Cabildo de Lanzarote. Referido a los 3 puntos sobre los que se les pide informe, que son el 7, 8 y 9 de ese pleno extraordinario, que versan sobre el complemento personal y sobre el plus de transporte motivo del conflicto. Y dice así el de los letrados: el abono del plus de transporte, plus de lavado de ropa y plus de disponibilidad en 12 mensualidades a los trabajadores existentes en la plantilla antes de la entrada en vigor del convenio, sin un reajuste del complemento personal, constituiría un incremento de la masa salarial superior al límite legalmente establecido por la Ley General Presupuestaria y contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, la propuesta de desbloqueo así redactada no se ajusta a la legalidad vigente, siendo, en su caso, el acuerdo plenario aprobatorio nulo de pleno derecho. A idéntica conclusión llega el informe de los recursos humanos del Cabildo, y dice de manera explícita lo anterior, es decir, el recálculo del complemento personal, cuando dice que se haría sin descontar dicha cuantía del complemento personal, y que se continuará percibiendo durante la totalidad de la vigencia del convenio. Esto es lo que proponen, pues el informe de Recursos Humanos declara esta propuesta ilegal, ya que su aplicación literal provocaría que la totalidad de las retribuciones anuales de cualquier trabajador superara la previsión tope legal establecida claramente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y como ya he dicho también, el de intervención, al que la oposición supeditaba la efectividad del acuerdo que se pretendía aprobar, ya asiste de manera expresa y concreta sobre este punto. Es verdad que el primero que se les pidió era algo más genérico, como dije antes,
aclara que no es posible ordenar el pago a los trabajadores hasta tanto no se resuelvan las demandas de carácter individual, más allá de lo establecido en el fundamento segundo de la sentencia. El fundamento segundo de la sentencia lo que dice es cómo se calcula el complemento personal, que lo hemos explicado muchas veces, es muy claro, por diferencia entre lo que ganaban antes y lo que ganarían con el nuevo convenio colectivo para garantizar que no hubiesen minorado su salario los trabajadores. Eso es lo que dice el fundamento segundo, es decir, que los trabajadores no pueden cobrar menos, lo dice el informe de intervención, que antes de la entrada en vigor del nuevo convenio. Y eso se garantiza con el complemento personal, que hay que calcular en cada caso. Está mal redactado esto, básicamente lo que hemos defendido. Por diferencia, lo que hemos defendido es el Grupo de Gobierno y de Dirección de la empresa. El informe incide además en que cualquier abono superior al establecido en el convenio colectivo supone un aumento del gasto que contraviene la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, y con estos informes se corrobora lo que hemos dicho desde una parte del Grupo de Gobierno, desde el minuto 1, que este ha sido en todo momento un conflicto artificial, con graves y claros tintes políticos, que ha habido una actitud irresponsable, es verdad, que de la oposición, pero especialmente del que era socio de gobierno del Partido Socialista, aprobando, todos ellos inicialmente, en el Consejo de Administración de los Centros, el acuerdo propuesto por la dirección de la empresa, lo recordarán, con la sola abstención del Grupo Somos, para finalmente alinearse con el planteamiento, a todas luces, ilegal, del comité de huelga, alargando, en este caso, el socio de gobierno del Partido Socialista, con esa expectativa de solución a través de un pleno, como 10 días más, la huelga, porque a raíz de aquel acuerdo del Consejo de Administración estamos convencidos que esta se habría activado. Quiero decir con esto que lo de la oposición es más o menos, bueno, no sé si es justificable o entendible porque son oposición, pero que esto lo haga quien era parte del gobierno es verdaderamente inaceptable. Un partido socialista al que jamás le han preocupado ni los intereses generales de los trabajadores, ni los de los trabajadores de los centros, que han sido utilizados una vez más y se han revelado como un partido especialista en saltar por la borda y abandonar el barco cuando los problemas reales que afectan a los lazareteños y esta huelga absolutamente injustificada lo era, saltan por la borda. Quizás sea muy oportuno recordar que fue precisamente el Partido Socialista el responsable de la firma de convenios en periodos preelectorales, especialmente el del año 99, que han llevado a una situación de inviabilidad económica a la restauración de los centros turísticos, aunque con posterioridad a aquel convenio, afortunadamente, se han hecho algunos esfuerzos tendentes a eso, como este convenio colectivo que establece nuevas condiciones para los nuevos trabajadores. También sería tal vez conveniente recordar que me ha correspondido a mí liderar los gobiernos que han salvado de la quiebra en 2 ocasiones a los centros turísticos, al menos en 2 ocasiones estando gestionados por el Partido Socialista. La última de ellas, bajo la dirección del exsecretario general del Partido Socialista, don Carlos Espino, hoy imputado por corrupción, por cierto, y malversación de fondos por aquella gestión, con el silencio cómplice entonces del comité de empresa, también tengo que decirlo. Pero lo más grotesco de esta situación es un ejemplo paradigmático que refleja con claridad la incoherencia e irresponsabilidad del Partido Socialista. ¿Cuál es el conflicto, también laboral, en este caso, de un área de su responsabilidad estacionada como era el Hospital Insular? Se da la circunstancia en el caso del Hospital Insular que los informes dicen prácticamente lo mismo, que las reivindicaciones de los trabajadores no pueden ser atendidas porque supondrían quebrar la Ley de Presupuestos Generales del Estado y una subida salarial por encima de los límites legalmente establecidos. En eso coinciden. La diferencia es que en el caso del Hospital Insular, los trabajadores tienen razón, es lo que acordamos en pleno pagar y queremos hacerlo, pero el vicepresidente entonces, don José Juan Cruz del Partido Socialista, se ha negado, como nosotros, porque existen informes negativos al respecto. Sin embargo, en este caso, donde también existen los mismos informes, y lo han sabido en todo momento, negativos al respecto, donde
no es lo que acordamos, ni lo que conveníamos, ni queremos pagarles, sin embargo se alinean planteando un pleno extraordinario para que se abone lo que es ilegal. Es realmente grotesco la falta de coherencia del Partido Socialista comparando un caso y otro, insisto, informes negativos, pero en un caso con razón de los trabajadores, con voluntad de pagar, porque es lo que hemos acordado, frente a los centros turísticos donde ocurre exactamente todo lo contrario. Me voy a parar aquí, porque ya adelanto que si este acuerdo saliese adelante, un acuerdo nulo de pleno derecho, desde luego yo tengo muy claro, no sé lo que hará el consejero de Hacienda, después igual toma la palabra, yo les delego el voto y el pago a cualesquiera de los miembros de la oposición, aquí hay uno, si alguno de ellos se compromete a malversar fondos, porque votarlo ya sería prevaricar a sabiendas de una injusticia. Si alguno de los miembros de la oposición está dispuesto a firmar el pago con los informes negativos de intervención, que lo haga, ¿no? Por último, y terminando con las reflexiones políticas, yo creo que hay que poner los focos en el denominador común durante estos 30 últimos años de historias de los centros turísticos y de conflictos laborales, porque hemos estado unos y otros en la dirección política. Pero hay un denominador común, hoy asesor del Comité de Huelga, entonces sindicalista, que es el señor Barreto, que ha estado en todos esos conflictos electorales, un personaje que ha sido juez y parte, interesada en todo el conflicto, que tan pronto se sentaba con la dirección de la empresa y daba por bueno no solo el texto, sino la interpretación, está grabado de cómo se calculaba ese complemento personal, como a los 2 meses se generaba a sí mismo un sinfín de trabajo bien remunerado, arremetiendo contra la dirección y representando a los trabajadores en los distintos contenciosos. Yo lo que espero es que estos 3 informes jurídicos sirvan para aportar algo de luz, algo de claridad y sobre todo algo de responsabilidad en aquellos que definen el futuro de esta isla, y gran parte pasa porque no se reproduzcan estas huelgas cíclicas, aunque como esta, tan irresponsable, tan falta de fundamentos no ha habido ninguno, decía quienes lo definen con su voto en un pleno o en un consejo de administración que se celebrará antes que ese pleno extraordinario. Pido reflexión a los grupos políticos, porque no todo vale en el mundo de la política, no se puede generar de la nada una de las mayores crisis que ha atravesado la isla en los últimos años, sin motivo, una huelga que ha generado un enorme deterioro a la imagen de Lanzarote, un sinfín de pérdidas económicas a todo el sector y especialmente a sí mismos, a los trabajadores de los centros, que yo creo que han sido, como decía antes, en gran medida víctimas de esta situación, de la oposición, de los entonces socios y, por supuesto, del comité de huelga liderado por Andrés Barreto y muy especialmente, como dije antes, del Partido Socialista, que con ese aliento de expectativa de solución de un pleno que sabían iba a proponer algo ilegal, lo han sabido siempre, alargaron como 10 días más aún esta huelga absolutamente desproporcionada. Todo eso y algo aún más grave que todo eso. Y es que ya ni siquiera, de acuerdo con estos informes, ni siquiera podemos ofrecerle, al menos, en los términos exactos en que su día lo hicimos, lo que propusimos para desbloquear la huelga a los trabajadores antes de que arrancase la huelga y también durante, que era devolverles las cantidades que habíamos correctamente retenido, como dicen los informes. Ni siquiera eso podemos ofrecerles en el día de hoy. Es decir, que hoy, con los informes jurídicos y de intervención en la mano, los trabajadores tendrían una oferta sobre la mesa, o tienen sobre la mesa menos de lo que la dirección, de manera errónea, a decir de los informes, eso sí se puede admitir, llegó a ofrecer, vuelvo a insistir, al menos en los términos propuestos de devolver lo correctamente detraído en su momento. Todo esto agradezcanselo a Andrés Barreto, a Loli Corujo y a Carlos Espino. Este es un mensaje para los trabajadores, a quienes desde aquí tiendo
tiendo la mano a los trabajadores y tiendo la mano a los sindicatos, a los secretarios generales de los sindicatos. Nosotros creemos que es posible estudiar, ya lo veremos, fórmulas que permitan alcanzar ese objetivo. Vuelvo a repetir que de acuerdo con estos informes ni siquiera podemos ofrecerles ya en los términos exactos en lo que fue planteado en su día en el Consejo de Administración. ¿Quién sabe si de alguna otra manera esto es posible? No lo sé. Tendemos a la mano, vuelvo a insistir, en especial a los trabajadores, a los sindicatos y por supuesto también a la oposición para que impere la sensatez, se entienda que lo planteado, en los términos planteados, es absolutamente inasumible y que las cantidades detraídas también habría en todo caso que buscar alguna otra fórmula, porque también sería ilegal devolvérselas tal cual, porque supondría igualmente un incremento superior al establecido o al permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Yo no sé, compañeros, si se me queda algo importante que decir de lo que estaba previsto. Lo que no podremos es nunca anticipar, vuelvo a insistir, lo que dice la intervención del Cabildo, que no se puede, porque esto debe estar necesariamente sub judice y a despensas de la resolución de cada una de las demandas individuales, porque la sentencia del TCJ habla exclusivamente de pagar las 12 mensualidades y eso ya está ejecutado, y también resuelve de manera inequívoca cómo se calcula el complemento personal. Nosotros entendemos que lo estamos haciendo bien, pagar por encima de eso sería ilegal y por lo tanto sin un mandato judicial jamás lo haremos, como en el caso del Hospital Insular, cosa que en ese caso haremos además con gusto porque vuelvo a insistir, sí fue lo que acordamos y además queremos hacerlo.